¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento voy a presentar un edificante estudio donde vamos a ver cómo fue salvo un hombre en Gadara. Habíamos visto que el Señor había cruzado el mar de Galilea, donde había habido una tormenta. Vimos la autoridad y el poder de Jesús como el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver cómo un hombre es salvo en una forma integral, en una forma completa. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Aquí vemos nosotros a un hombre en un estado miserable, en un estado ya sin valor, sin un autovalor. Él no vivía en su casa con su familia, sino que dice que vivía en los sepulcros. Había llegado a estar en una etapa muy deplorable. Se hería, dice, y gritaba sin paz. Recordemos también los profetas de Baal, que ellos invocaban el nombre de Baal y gritaban, se herían también con objetos y ellos no tenían resultado. Este hombre no tenía paz en sí mismo. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10, que el ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Pero vamos a ver aquí que Jesús llega, y cuando llega Jesús, llega la luz. Jesús ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia. Este hombre tenía una fuerza física, podemos decir, sobrenatural, más que los demás. Pero vamos a ver qué sucede en el encuentro aquí con Jesús. Dice el versículo 5, capítulo 5 de Marcos. Siempre día y noche andaba, el versículo 6. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Entonces, aquí vemos el encuentro de la luz con las tinieblas. Y este hombre corrió ante Jesús, no para atacarlo, sino para postrarse delante de él. Porque Jesús tiene el poder sobre todo poder, y además tiene compasión. Jesús hizo los milagros que hizo y lo sigue haciendo porque Él es el Hijo de Dios, porque Él tiene todo poder para perdonar pecados, para sanar enfermos, para liberar a los cautivos, que son las buenas noticias. Y Él tiene misericordia, que es lo más importante. Y dice que el hombre gritó a gran voz y dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro, por Dios, que no me atormentes, porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Dice el Señor en otro pasaje que cuando llega el reino de Dios, es como cuando alguien ata a un hombre fuerte, lo despoja, le quita todo lo que tiene en su casa, y hay libertad, pero primero lo ata. Aquí llega otro más fuerte que un hombre fuerte que estaba en Gadara. Era un lugar donde no había llegado la buena noticia de Jesús.
posiblemente estos hombres tampoco no habían oído mucho de la ley de Dios, del Señor, de la palabra de Dios, del pueblo de Israel. ¿Qué tengo yo contigo, hijo del Dios Altísimo? Entonces sabemos de que no hay otro que esté al nivel de Dios. Dios es el Dios Altísimo, Él es el Shaddai. Y aquí tenemos al Hijo del Dios Altísimo. Él le dijo, sal de este hombre. Y vamos a ver que Jesús le decía, sal de este hombre, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Una legión, aquí es en términos militares, la legión eran 6,000 soldados romanos. Más adelante vamos a ver que le pidió permiso, dice, le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra, y había ahí una gran piara de cerdos paseando junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, y él les dio permiso. Ellos no discutieron el hecho de salir o no salir del hombre porque ya estaban frente a Jesús, sino que pidieron permiso para entrar a un hato, a una piara, a una manada de cerdos. Los cerdos eran inmundos de acuerdo a la ley del Señor en el Antiguo Testamento, pero ellos estaban pidiendo permiso para entrar ahí. Si estos demonios piden permiso para entrar a un animal que en este caso era inmundo, ¿cuánto más hay una permisión también que piden primero para poder molestar a un ser humano? Dice que él mismo, Jesús, les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara eran unos 2,000. Aquí vemos la cantidad de espíritus inmundos que habitaban este hombre, pero el cristiano, el que es salvo, es templo del Espíritu de Dios. Y dice Jesús, si por el Espíritu de Dios yo he hecho fuera demonios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y dice también Efesios 6, del 10 en adelante, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, autoridades en los aires. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y entonces la piara eran como de 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que vieron todo esto, los que cuidaban los cerdos, huyeron y lo contaron en la ciudad por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido, que hay algo público. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, ahora ya está liberado, sentado a los pies del Señor. Aquí, cuando alguien está sentado, está en una posición de discípulo, vestido ya en su sano juicio. Él fue liberado entonces de su espíritu, de sus emociones, de su mente y aún de su cuerpo, en su juicio cabal, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Hubo una reacción aquí, y los que lo habían visto lo describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle, dice la gente, al Señor Jesús que se fuera de su comarca. Ellos preferían entonces los cerdos, tener los cerdos, y no lo que el Señor Jesús había hecho liberando a una persona. Entonces él dice que entrando en la barca, el que había estado endemoniado, o sea, el gadareno ya libre, le rogaba que lo dejara acompañar a Jesús. Aquí vemos a un hombre cambiado que quiere estar con el Señor Jesús. Es un deseo innato de alguien que ha sido nacido de nuevo, estar en la presencia de Dios. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo,
vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él iba a ser un testimonio en su familia, la cual él había abandonado, que lo que el Señor había hecho con él, su liberación, y cómo había tenido de él misericordia. Recordemos que la palabra salvación en la Biblia es una palabra muy amplia que incluye la liberación del alma y del espíritu, del cuerpo, la sanidad del cuerpo, la preservación y la protección que tiene el Señor para con nosotros. Entonces, él se fue y empezó a proclamar en la Decápolis. Aquí ya tenemos un evangelizador, un evangelista, diciendo cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y todos estaban maravillados. Entonces la palabra de Dios nos dice en Colosenses que Dios nos ha dado vida juntamente con él al creer en él, en su sacrificio, y nos ha perdonado todos nuestros delitos, habiendo cancelado, estoy leyendo Colosenses 2:14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él en la cruz. Entonces estos seres espirituales de maldad tienen miedo y tiemblan ante el nombre de Jesús, ante la sangre de Jesús y la palabra de Jesús. Fueron derrotados en la cruz totalmente, y esa victoria es nuestra, es tuya. Tú que crees en el Señor, y tú que no has creído, te invito a que creas en el Señor, en su obra en la cruz del Calvario, que lo aceptes como tu Señor y tu Salvador. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hemos sido justificados, perdonados y somos parte de la familia de Dios. Que Dios te bendiga, te guarde, te dé paz y comunión con el Señor. Te invito a escuchar otra vez esta enseñanza, a compartirla, a seguirnos. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.